Reingeniería terapéutica, todos los sábados a las 11 de la mañana. Una hora de interés donde estaremos tratando temas relacionados con medicina alternativa, terapias complementarias y avances en tecnología terapéutica. Conducido por el ingeniero José Luis Campos y el bioanalista José Alejandro Salgado. Doctores en bioinformática y medicina psicobiológica. Reingeniería terapéutica. Muy buenos días, estimados radioescuchas. En el día de hoy le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan por su emisora Radio Boaz 93.9 FM. En el control técnico y dirección de la emisora, Yorset Gómez. En la producción y conducción, ¿quién les habla? José Luis Campos. Este es su programa Reingeniería Terapéutica, inteligencia médica a su alcance. En el día de hoy estaremos tocando dos temas, reingeniería terapéutica y la medicina germánica. En primer lugar tendremos definición de la reingeniería terapéutica. En segundo lugar, introducción a la nueva medicina germánica. Y en tercer lugar, tendremos las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica. Comenzamos. Reingeniería terapéutica se basa en el cambio radical, en lograr mejoras sustanciosas haciendo las cosas de manera diferente y de la forma correcta. Para lograr mejores resultados dentro de sistemas terapéuticos es recomendable que se apliquen tanto la reingeniería como las técnicas de mejoras continuas, por cuanto se pueden lograr cambios importantes que mejoren el desempeño de terapias específicas, siendo necesario también complementarla con la mejora continua, es decir, con la técnica de mejora continua, ya que esto contribuye a que dichos cambios permanezcan en el tiempo. Para poder entender el impacto que tendrá la reingeniería, es en una área determinada. Debemos mencionar que el enfoque con el cual se debe analizar la terapia es un enfoque dirigido hacia los procesos de la misma y que los mismos también sean eficientes y eficaces, es decir, que realmente sean curativos. Debemos analizar también minuciosamente todas las actividades utilizadas en las terapias convencionales con sus respectivas estadísticas, por cuanto los procesos son una serie de actividades relacionadas entre sí que convierten insumos en productos. Los procesos se componen de 3 tipos de actividades principales. Primero, las que agregan valor. Aquí vamos a considerar lo que son las actividades importantes para una terapia eficiente. En segundo lugar, las actividades de traspaso, las que mueven entonces el flujo de trabajo a través de especialistas en patologías determinadas, las transferencias, pues. Y por último, lo que son las actividades de control y seguimiento. Estas son muy importantes porque es la que vamos a verificar las 2 técnicas anteriores. En base a lo anterior, podemos decir que la reingeniería es una metodología para mejorar la operación de una actividad específica, en este caso algunas terapias médicas, y consiste en una serie de pasos ordenados que permiten lograr el objetivo buscado, considerando 5 etapas principales, que serían primero el análisis, que sería entonces lo que es la situación inicial. En segundo lugar, identificación. Aquí vamos a designar los procesos que van a ser rediseñados. En tercer lugar, visión. Aquí vamos a entender la estructura del proceso, identificar las actividades. Solución. Descripción y pruebas de los métodos terapéuticos que vamos a implementar. Y en quinto lugar tenemos la transformación. Aquí es donde vamos a aplicar los procesos terapéuticos, más que todo lo que vamos a implementar. Reingeniería terapéutica, todos los sábados a las 11 de la mañana. Una hora de interés donde estaremos tratando temas relacionados con medicina alternativa, terapias complementarias y avances en tecnología terapéutica. Conducido por el ingeniero José Luis Campos y el bioanalista José Alejandro Salgado. Doctores en bioinformática y medicina psicobiológica. Reingeniería terapéutica. Vamos ahora
con el segundo, que el segundo sería lo que es la introducción a la nueva medicina germánica. El hecho de que haya un vínculo entre la psique y la enfermedad ni es un nuevo descubrimiento, ni le pertenece al doctor Hammer. El doctor Hammer fue quien descubrió la nueva medicina germánica. Citando al propio Hammer, tenemos que a través de los milenios, la humanidad siempre ha estado al tanto en grado más o menos consciente de que todas las enfermedades en último grado tienen siempre un origen psíquico, y esto se convirtió en un patrimonio científico anclado firmemente en el legado del conocimiento universal. Es meramente la medicina moderna que ha convertido a nuestro ser animado en mera bolsa llenas de fórmulas químicas. Cerramos la cita. Hace más de 30 años, este doctor, el doctor Richard Hammer, un doctor alemán que tenía oficina en Roma, él recibió una llamada telefónica en medio de la noche, donde le explicaban que su hijo Dir, de 17 años, había sido herido de bala durante una de sus vacaciones en el Mediterráneo. 3 meses más tarde, su hijo Dir murió. Y poco después, el doctor Hammer, quien había sido una persona sana durante toda su vida, pero totalmente abrumado por esta catástrofe, descubrió que sufría de un cáncer testicular. Sospechando que esto no era mera coincidencia, decidió investigar las historias personales de los pacientes de cáncer para ver si es que habían sufrido algún choque conflictivo como lo sufrió él, o una angustia o trauma anteriormente a esa enfermedad. Con el tiempo y tras intensa investigación con miles de pacientes, el doctor Hammer finalmente consiguió demostrar que la enfermedad solamente es causada por un choque que nos toma totalmente desprevenidos. Este último concepto es muy importante. Si de alguna manera, de alguna forma conseguimos prepararnos para los eventos que nos pueden estresar o nos pueden causar algún tipo de shock, evitaríamos enfermarnos. De hecho, el doctor Hammer prefiere no decir cáncer, más bien es una respuesta biológica especial a una situación insólita, y cuando la situación del shock se resuelve, es decir, ya culmina, el cuerpo trabaja para volver a la normalidad. Esto, claro, es una versión muy simplificada de los hechos, pero todo esto lo explica el doctor Hammer en los diversos libros que él tiene. El doctor Hammer presentó su trabajo en la Universidad de Alemania, con la cual él estaba afiliado. Ellos, sin embargo, sin explorar o comprobar sus hipótesis, le pidieron negar sus hallazgos. Como no pudo considerar desdecirse de todas estas investigaciones y de todo esto que él había comprobado científicamente, sin ninguna traza de duda, obviamente él rehusó. Como consecuencia, le fue quitada la licencia para practicar la medicina. No obstante que la Universidad de Tubinga, en Alemania, fue ordenada por una de las cortes a que llevara a cabo todas estas pruebas que eran necesarias para comprobar la teoría del doctor Hammer. Bueno, este procedimiento jamás fue llevado a cabo. La vida del doctor Hammer ha sido un remolino de eventos desde entonces, llevando incluso a una sentencia de encarcelamiento de 18 meses en Alemania, que cumplió en celda que compartía con criminales comunes, criminales empedernidos. Gran parte de las contrariedades que el doctor Hammer sufrió procedían del hecho de que quien mató a su hijo había sido el príncipe de Saboya, que era el último rey de Italia en ese entonces. Una situación verdaderamente complicada y delicada, como cualquiera pudiéramos imaginarnos. El doctor Hammer cree fervientemente que los métodos presentes para tratar el cáncer son bárbaros, crueles y totalmente innecesarios. Bueno, estas opiniones no le generan muchos amigos, como es de comprender. Desde que descubriera esta nueva medicina germánica en 1981, el doctor Hammer ha escrito varios libros, sobre todo de sus descubrimientos extraordinarios sobre esta medicina. Algunos de estos libros ya han sido traducidos en varios idiomas, pero el trabajo continúa. Muchos médicos practican este sistema reconociendo su excepcional capacidad para generar diagnosis.
el hecho de que la medicina oficial o convencional o alópata no da reconocimiento oficial a este sistema es bastante frustrante, tanto para el doctor Hammer como para los médicos y público que lo sigue. Esperamos pues que los cambios a este estado de cosas sean iniciados por aquellos que han comenzado a entender la forma en que funcionan sus cuerpos. Vamos a una pausa y al regreso estaremos presentando nuestra sección de farmacología natural y posteriormente le hablaremos del tercer punto, que sería las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica. Farmacología natural. Bienvenidos a nuestra sección de farmacología natural. En esta oportunidad le hablaremos de los cálculos vesiculares, origen y tratamiento. Según la nueva medicina germánica de Dr. Hammer, estos cálculos se producen por conflictos familiares a causa de posiciones, herencia, etc. Es decir, los cálculos biliares son conflictos pendientes de solución, de contrariedad o enojo en hogar, territorio o lo que considera como territorio de él. Pues. Los cálculos biliares surgen de esas costras de reparación de las úlceras en los conductos biliares en un conflicto recidivante de rencor en el territorio. O sea, recidivante nos referimos a trastornos que tienden a reaparecer después de un periodo de curación. Estas costras se desprenden cada vez que el conflicto se reinicia y se van acumulando en la vesícula biliar, formando estos cálculos. Para coadyuvar al proceso de curación, se debe suministrar al paciente un preparado de 2 cucharadas del zumo de la hoja de ven, o conocida también como moringa, mezclado con 1 cucharada de aceite de ajonjolí. Se suministra entonces una vez al día por 21 días. Estimados radioescuchas, esta fue nuestra sección de farmacología natural. De vuelta con su programa Reingeniería Terapéutica. Estamos de vuelta con su programa Reingeniería Terapéutica, inteligencia médica a tu alcance. En la primera parte del programa les hablamos del concepto o definición de reingeniería terapéutica y posteriormente de la introducción de la nueva medicina germánica. Ahora corresponde tocar el tercer y último punto del tema de hoy, que sería las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica. En primer lugar tenemos la ley biológica, ley férrea del cáncer. Es decir, cada cáncer o oncoequivalente empieza con un shock o DHS, en sus siglas en inglés, ¿no? Sería síndrome o Dick-Hammer síndrome. En segundo lugar tenemos la segunda ley, que sería ley del carácter bifásico de las enfermedades, si llega a una solución del conflicto. Obviamente posteriormente estaremos tocando este tema. La tercera es ley del sistema ontogenético de los tumores y enfermedades análogas al cáncer, es decir, la oncoequivalentes o cáncer equivalente. La cuarta ley sería la ley del sistema ontogenético de los microbios y la quinta ley sería ley del sentido biológico de los programas especiales de la naturaleza, llamados SBS. La primera ley, la que dijimos, ley férrea del cáncer. Esta trabaja básicamente con 3 criterios. El primero, cada cáncer u oncoequivalente comienza con un DHS, como dijimos, un Dick-Hammer síndrome, vale decir, un shock. Tiene que cumplir con 3 premisas, que serían, en primer lugar, un shock muy difícil, es decir, inesperado. En segundo lugar, hiperagudo, dramático, es decir, impactante. Y tercero, aislante, es decir, vivido en soledad. La experiencia del shock es simultánea o virtualmente simultánea en los 3 niveles, es decir, en la psique, en el cerebro y en el órgano. El segundo criterio tenemos que
el contenido del conflicto en el momento del shock, es decir, del DHS, determina la localización del foco de Hammer en el cerebro, así como la localización del cáncer u oncoequivalente en el órgano, es decir, en el cuerpo. Y el tercer criterio tenemos que el desarrollo del conflicto condiciona el desarrollo específico del foco de Hammer y el desarrollo particular del cáncer o enfermedad oncoequivalente en el órgano. La segunda ley biológica, carácter bifásico de las enfermedades, esta dice, se refiere pues que toda enfermedad conocida por la medicina, suponiendo que haya una resolución del conflicto, es un acontecimiento bifásico. De los varios centenares de enfermedades que se conocen, encontramos que aproximadamente la mitad de ellas presentan extremidades y periferias frías, mientras la otra mitad, las enfermedades cálidas, muestran a los pacientes con extremidades cálidas, con fiebre en la mayoría de los casos. De manera que en realidad hay solamente alrededor de 500 pares de enfermedades al principio del DHS, es decir, después del DHS viene una fase fría, el conflicto activo, donde está activado la simpaticotonía, y después viene una fase cálida, es decir, el conflicto resuelto, viene la vagotonía, viene la curación del mismo. Este esquema bifásico de las enfermedades es una ley natural biológica. Todas las enfermedades que conocemos, es decir, absolutamente todas, salvo las heridas traumáticas producidas por accidentes, puede ser envenenamiento, desnutrición, etcétera. Todas este tipo de enfermedades siguen este curso, siempre y cuando, repito, haya resolución del conflicto. Si miramos hacia el pasado, nos damos cuenta que la práctica médica tradicional falló en identificar correctamente ni una sola enfermedad. La fase de curación, por ejemplo, la gripe, el resfrío, de las enfermedades frías, era ignorada o considerada como una enfermedad independiente, mientras que la primera fase de esta enfermedad cálida había pasado desapercibida y se había considerado como una enfermedad individual. Los pacientes con enfermedades frías exhiben extremidades frías, manifiestan estrés permanente, pierden peso, les es difícil dormir y muestran desórdenes del dormir. Como por ejemplo tenemos el cáncer, la esclerosis múltiple, angina de pecho, neurodermatitis, diabetes y los problemas mentales y de desequilibrio del estado de ánimo, depresiones, etc. Entre las enfermedades cálidas, especialmente las de naturaleza exantémica, estaban las que habíamos definido como reumáticas, infecciosas, alérgicas, etc. Ahora es necesario llegar a la conclusión de que todo esto no era correcto. Estas enfermedades frías y cálidas no eran enfermedades individuales, sino una de las dos fases de una enfermedad. Es más, la fase fría es siempre la primera y la cálida siempre la segunda. La tercera ley biológica, ley del sistema ontogenético del cáncer y equivalentes del cáncer. La correlación entre la psique, el cerebro y el órgano dentro del contexto del desarrollo embrionario del organismo humano, o sea, ontogenético y filogenético, muestra que ni la localización del foco de Hammer, ni la proliferación celular, es decir, el tumor, o la pérdida de tejido que siguen a un shock, es decir, un DHS, son accidentales, sino que parten de un sistema biológico inherente a todo ser viviente. Tenemos en esta tercera ley 3 criterios. El primero sería los conflictos que están vinculados en el ámbito embrionario, también tienen relé vinculados al ámbito embrionario. En segundo criterio tenemos los conflictos dirigidos por el cerebro antiguo, es decir, el tronco cerebral y cerebelo, exhiben multiplicación celular, es decir, proliferación celular, en la fase del conflicto activo y destrucción o caseinización de los tumores con la participación de los microbios adecuados si es que existen. Es decir, si no consumimos o no consumió el paciente muchos antibióticos, entonces en esta fase de curación. Ahora bien,
los conflictos dirigidos por el cerebro, o sea, órganos mesodérmicos dirigidos por la médula cerebral y órgano ectodérmico dirigido por la corteza cerebral, manifiestan disminución cerebral celular en la fase del conflicto activo o meramente pérdida funcional para las enfermedades así llamadas oncoequivalentes. El tercer criterio habla en relación a la referencia de que a la fase de conflicto activo y a la fase de conflicto resuelto, cada enfermedad es un evento con pleno sentido biológico que debe completarse en una forma diferente con la ayuda de la embriología y la ciencia del comportamiento. Esto significa que cada enfermedad representa un desafío especial con una estrategia para la resolución de los problemas biológicos específicos. La cuarta ley biológica tenemos la ley del sistema ontogenético de los microbios. Existe aquí una correspondencia entre los órganos vinculados en el ámbito embrionario sin excepción alguna en la fase de curación, con los grupos de microbios vinculados a estas etapas embrionarias. Los microbios no son los que acarrean los síntomas, sino más bien optimizan la fase de curación. El cerebro dirige a todos los microbios. El sistema inmune, que tradicionalmente se imaginaba como un ejército de cuerpos luchando contra las células cancerosas y las células malignas y los malvados microbios en una batalla, esta realidad no tenía o no tiene sentido. Los patógenos siguen instrucciones del cerebro, se vuelven benignos y apatogénicos, retirándose a lugares en el cuerpo donde no causan molestia. Se llaman a las actividades solamente en la fase de curación y son enviados y activados exclusivamente a los órganos específicos. Con nuestro pensar antibacterial hemos tratado siempre de erradicar pues, a estos trabajadores temporales de nuestro organismo. Hemos suprimido la tuberculosis, pero el costo ha sido que podemos caseinizar tumores intestinales en la fase de curación, ya que los bastoncillos acidificantes no se encuentran más en nosotros y por lo tanto los tumores ya no pueden destruirse. Hemos ayudado a la cirugía y a la oncología, pero hemos hecho un error médico y biológico. El DHS, el shock, incorpora el conflicto agudo y dramático que nos tomó desprevenidos, así como el contenido del mismo conflicto, lo cual en un turno determina si la localización del foco de Hammett en el cerebro y también la localización del tumor canceroso o necrosis en el órgano. Sin embargo, aún más cosas pueden suceder en el momento de un DHS. Este es el momento en que se establecen los rieles, pues donde corren las ruedas de los eventos, pues para hacer como una especie de raile o en el periodo subsiguiente. El medio que tenemos, por lo menos, en circunstancias que prevalecían durante el momento del DHS, se convierten como rieles que en una forma asociativa repiten algunos de los elementos del conflicto de nuevo y de nuevo. En este caso, un profesor alergista diría, una vez que lo expresó de esta manera, pues dijo que si pasaba por allí una vaca, pues le coge alergia a las vacas. Y en cambio, si estabas comiendo una naranja, desarrollas entonces alergia a la naranja. Y por último tenemos lo que es la quinta esencia, sería la quinta ley biológica. Podemos replantear esta ley de la siguiente manera. Cada programa especial de la naturaleza, es decir, el par de enfermedades, como lo describimos anteriormente, tiene un significado biológico especial. La enfermedad no es un error científico de la naturaleza de la biología, sino un programa especial creado por Dios, diría el científico, creado por la naturaleza y la evolución, pero estamos totalmente convencidos que es creado por Dios. Esto se hace en el curso de la creación y esto le permite a los organismos trascender el diario vivir para poder lidiar
con situaciones de emergencia, con estos programas que son totalmente maravillosos. Y si lo entendemos correctamente, le proveen al individuo y al grupo pues, de un método para enfrentar las circunstancias fuera de lo ordinario. Podemos reaprender con humildad y comprender por vez primera que la creación de Dios es ordenada, que cada una de sus acciones tienen sentido incluso dentro del marco de la totalidad, y que aquellos eventos que hemos denominado enfermedades no son molestias absurdas que deben ser reparadas por determinadas personas. La medicina, cuando se comercializó y decidió seguir el beneficio monetario, cogió un camino errado y despiadado que será corregido por esta nueva forma de conciencia que estamos viviendo. Y para terminar, podemos decir que el no comprender la enfermedad como una organización secuencial en dos fases, como vimos anteriormente, la condición bifásica, que son generalmente opuestas, ha prevenido que pudiéramos entender el significado de estos programas y su esencial benignidad. Algunos ejemplos, tenemos que el cáncer de hueso, en la fase de recuperación de la necrosis ósea, que acompaña a mucho conflicto de autodesvalorización, durante la fase de pérdida celular, es decir, en la osteólisis, hay pérdida de hueso y de estabilidad estructural. Cuando el conflicto se resuelve, la anemia previene que uno se ponga muy activo, reduciendo así la posibilidad de quebrarse un hueso. En esta etapa de recalcificación, y en esta generalmente se diagnostica de una forma como cáncer óseo. Aquí entonces se implanta la anemia, los dolores del periósteo y las etapas de leucemia. Todas ellas tienen la utilidad práctica de inmovilizar el cuerpo hasta que complete la curación y cese. Sin tratamiento, el así llamado cáncer de hueso se detiene naturalmente cuando el hueso ya se ha rellenado y se ha hecho más fuerte que antes. Así que la fase de resolución le da al individuo un mejor chance de supervivencia, mientras que la fase anterior a la resolución debilita el organismo, mejorando la posibilidad para el individuo. Estimados oyentes, ha concluido el programa en el día de hoy y les invitamos, esperamos pues que para el próximo programa nos puedan sintonizar, y donde estaremos tratando el tema de enfermedades cancerosas y oncoequivalente, origen y tratamiento. No olviden, estimados oyentes, que para cualquier información pueden contactarnos al correo electrónico reingenieriaterapeutica@gmail.com. Gracias por su atención y nos despedimos con el siguiente versículo bíblico que lo encontramos en Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Hasta la próxima. Reingeniería Terapéutica, todos los sábados a las 11 de la mañana. Una hora de interés donde estaremos tratando temas relacionados con medicina alternativa, terapias complementarias y avances en tecnología terapéutica. Conducido por el ingeniero José Luis Campos y el bioanalista José Alejandro Salgado. Doctores en bioinformática y medicina psicobiológica. Reingeniería Terapéutica.